Dicen, yo lo subí, Ujú. Pero solo lo tuyo, subí ¿no? el mío. Ah, Ronald, Ronald no ha trabajado. se lo, se, se lo di a Ronald para que lo suba, pero no sé si lo subió él. Por eso no lo subió. Recién he verificado y no hay lo de Ronald. Lo voy a consultar con él y lo voy a llamar, dicen ya. Ya, porfa, tiene un día. A ver si vamos a ver la plataforma, el grupo 5. Por si acaso que ya está todo, ¿no? Hasta hoy tiene que subir el grupo 7 también. Aquí está el grupo 5, solo subió una persona que debe ser vos, Kevin. Ya, falta Ronald entonces para que se pueda calificar. Y Ya tienen dicen, ahorita lo voy a llamar. un día, 4 horas. Gracias. Listen, ¿Ok? disculpe, yo lo subí ahora, pero no sé si sí subió, digamos, he tenido problemas con plataforma otras veces, entonces no sabía. Voy a exponer, ¿no? Sí, Sí, está ahí seguramente. Si tú lo has subido, solamente estás vos. Y Natalie también tendría que subirlo, ¿no? sí, es solo el informe, ¿no? O es informe diapositiva, así las dos, no sé. Si quieren, pueden subir uno el informe y el otro las diapositivas. ¿Ya? Ah, ok, Igual, listo. para calificar. Dicen otra cosita más, hoy día vamos a repasar o algo para lo del examen, porque es Mm, bastante. ¿Sí? Que es bastante. Lo avanzado, pues, Liz, para Sí, no sí. pelarle en el examen. Sí, no hemos avanzado nada, sus exposiciones nomás, pero bien que están estudiando. Ya, ok, entonces empecemos. Yo voy a empezar, ¿ya? Yo voy a empezar porque en realidad hemos avanzado lo de la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduana, pero de la parte general que les he dicho, como ya hemos ido viendo los primeros acuerdos de complementación económica, es importante que vayamos viendo ya los aspectos generales que yo les he comentado, ¿sí? Entonces yo voy a empezar la exposición. Vamos a avanzar, a ver cuántas, por lo menos ahora lo de la ley y el reglamento de la Ley General de Aduanas, y después vemos ya su exposición. Y hasta donde yo avance, por si acaso, como les vuelvo a comentar, ¿no? Hoy se tiene que entregar igual los trabajos, ¿no? Hoy tienen hasta las 11 de la noche para entregar sus trabajos, porque este trabajo ya es independiente, ¿no? Es individual de todos los acuerdos de complementación económica que hemos hablado dentro de las preferencias arancelarias que tiene Bolivia con los demás países de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Ok? Entonces, como hasta ahora se tiene que presentar esos trabajos y yo voy a avanzar un poco más de la ley y el reglamento y se va a complementar hoy también con la decisión 4 de 17, con eso estaríamos concluyendo los acuerdos de complementación económica. El miércoles va a ser la evaluación, sobre todo lo avanzado. Pero para que vayan fuera de ir estudiando, además ya han debido estudiar, ya debe estar casi todo, porque ustedes han estado en todas las exposiciones, obviamente en algunas exposiciones no se ha hablado completo de lo que se quería que hablen, pero yo lo voy a hacer en esta exposición de las normas de origen que se refieren a la ley y el reglamento, y después voy a hablar en el aspecto general. Entonces, a ver, para que quede claro. Eh, hemos visto las exposiciones. Ustedes, independientemente, al hacer su trabajo, han repasado todas las exposiciones que han hecho sus compañeros. Entonces, estaríamos más o menos ya con todo lo que se relaciona a los aspectos generales. Yo les he hablado de la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? De los comités y a lo que representa las normas de origen o reglas de origen dentro del aspecto legal internacional. ¿Ok? Entonces, si se han dado cuenta y se han hecho el trabajo, o por lo menos han leído, casi todos los acuerdos tienen los mismos puntos y hablan de lo mismo. Lo mismo.
¿sí? Hay algunos anexos, artículos, ya, pero esos son en referente a los reos que hemos hablado, a los regímenes especiales de origen. Esos son ya por cada uno de los acuerdos de complementación económica. Entonces, como les he dicho, normas de origen, reglas de origen, y han visto que el aspecto internacional también no es amplio, entonces ya tienen los conceptos. Por eso no les voy a tomar el parcial hoy, les voy a tomar el miércoles, porque ahora con lo que veamos dentro de la ley, el reglamento y la conclusión de la decisión 417, ya vamos a estar más al tanto referente a lo que voy a tomar. Y tomen en cuenta puntos generales para la evaluación y casi todo lo que veamos de la ley y el reglamento. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestra normativa y eso está dentro de la ley y el reglamento a la Ley General de Aduanas. Entonces, hoy acabo eso y hasta lo que yo avance, y como les digo, ustedes ya han hecho el trabajo, no creo que hayan copiado, pegado y eso se ve claro, ¿no? Que por si acaso tiene que tener carátula y todo. No creo que hayan pegado y, es decir, copiado y pegado y no hayan leído. Espero que lo hayan leído, ¿verdad? Además que si han sacado de la página de la Aduana Nacional también hay un resumen, pero solo sobre normas y reglas de origen, ¿sí? Bueno, algunos me han puesto en sus trabajos todo el acuerdo, ya, no hay problema. Pero lo que ustedes tienen que leer y tener en cuenta y tener referencia es lo de normas o reglas de origen, ¿sí? Ambas son iguales, ¿sí? O se asemejan, ¿sí? Las normas y reglas de origen. Solamente cambia la palabra, normas, reglas, pero que en realidad en cada uno de los acuerdos lo toma o normas o lo toma como reglas de origen, ¿ya? Entonces yo voy a empezar, concluyo, después ya tienen la exposición de la decisión 417. No se olviden, por favor, subir sus trabajos y los trabajos hoy hasta las 11, todos los trabajos individuales, ¿ya? Entonces, todos los que están, bueno, todos saben, porque ya estamos más de 2, 4, 6, 8, con esta es la 9ª clase, entonces cada clase creo que repetíamos lo mismo. Bien, vamos viendo entonces la presentación de lo referente a lo que es normas de origen. Obviamente en la aplicación de nuestra normativa nacional, es importante conocer, como hemos visto anteriormente, la normativa internacional, porque la normativa internacional es la que nos maneja, ¿no? Fuera de la constitución política del Estado, cuando tengamos o tenemos toda la documentación necesaria, podemos hacer un litigio o un reclamo internacional, siempre y cuando se trate de mercancías que están legalmente ingresadas al país como mercancías de importación y tengamos la documentación necesaria y adecuada para que podamos hacer, como les digo, un reclamo internacional. Caso contrario, es imposible. Ya les he comentado en algún momento, si bien nos hemos hecho conocer a nivel internacional por la situación del reclamo marítimo, etcétera, nosotros hemos ido con conjeturas, ¿sí? Con buenas predisposiciones que tenían los expresidentes de Chile, que obviamente habían reuniones, pero no se ha firmado absolutamente nada. Y bueno, Chile ha ido con el acuerdo que nosotros, porque con ese acuerdo hemos regalado el mar, ¿sí? Con ese acuerdo, el presidente o el que ha firmado ha dicho, bueno, ya que se quede para ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? No querían entrar a un conflicto bélico. Entonces, en 1904 se ha firmado lo que ha presentado Chile. Y como se ha dicho en algún momento, lo que se ve se anota, no son conjeturas. Yo no puedo ir, es que quedé con la mercancía de este tipo de trato. No, si no hay un contrato de compra-venta internacional, difícil que hagamos un reclamo en las instancias internacionales que corresponden, ¿no? Es por eso que es muy importante conocer las normativas, tanto internacional, nacional o del país con el que vamos a hacer algún
alguna negociación en el caso de compra-venta internacional, de importación o exportación. Tenemos que tener las cosas claras y justamente no se puede intentar hacer una negociación si no tenemos un estudio anterior de marketing. Yo le llamo mercadeo de exportación o mercadeo de importación, porque en todo igual se utiliza marketing, aunque no crean, en todo, hasta en su vida personal. Entonces tomen en cuenta eso para que cuando se haga alguna negociación, ustedes tengan alguna negociación, puedan pedir la documentación necesaria y correspondiente. ¿Ya? Entonces empecemos. Vamos a ver lo que se refiere a la Ley General de Aduanas en su capítulo segundo, donde habla de normas de origen o pruebas documentales y controles de las pruebas. Quiero que me atiendan bien porque independientemente a lo que voy a hablar general de todo lo que ustedes ya han visto en cada uno de los acuerdos de complementación económica, que al final es lo mismo, este es como un resumen. La ley general es un resumen, el reglamento lo va a ampliar un poco más y obviamente cada uno de los acuerdos de complementación económica, de acuerdo a sus requisitos específicos de origen, a sus reos, se puede ampliar algo más referente a normas de origen. Pero lo importante es conocer nuestra normativa legal en relación a la operativa, en relación a los acuerdos que tenemos con los diferentes países, las mercancías. Obviamente eso no me lo van a presentar, pues no, las mercancías que están en sus anexos con las que tenemos negociación, que en general son casi el 100%, digo casi porque algunos países como Bolivia también se reserva la negociación de algunas mercancías que nosotros las protegemos. ¿Por qué las protegemos? Porque, bueno, nosotros somos los que protegemos la producción nacional y los otros países en algún caso también, que no son muchas, como les digo, no son sus commodities en pocas palabras. Entonces, ese tipo de mercancías no están en algún momento en los acuerdos de complementación económica, pero casi el 99% a 100% están dentro de los acuerdos. Y es muy fácil, eso dentro del arancel, es por eso que estoy uniendo el arancel o nomenclatura arancelaria con normas de origen, porque dentro de la nomenclatura arancelaria están las preferencias arancelarias que se refieren justamente a las normas de origen, ¿verdad? Entonces, si hay una partida arancelaria, justo en esas preferencias arancelarias va a estar si es positivo o no, que podamos presentar el certificado de origen para que nos liberen del pago del gravamen arancelario. ¿Ok? Entonces, fuera de todo eso, ya les he dicho que toda la normativa internacional, yo si doy normas de origen, tengo que hablarles de valoración, tenemos que hablarles de nomenclatura arancelaria, de regímenes aduaneros. ¿Por qué? Porque todo eso engloba una materia. ¿Sí? Es necesario. Además que si tenemos que hablar del aspecto operativo. ¿Sí? En una transacción internacional, compra-venta o una importación a territorio nacional, en una importación, cuando hagan la documentación, sean importadores, exportadores, agencias despachante, transportista, tienen que presentar toda la documentación ante la aduana nacional y no solamente les van a pedir, a ver, ¿qué has llevado? ¿Materia de normas de origen? No, toda la documentación y tienen que conocer toda la documentación ustedes, ¿no? Referente a solo una transacción internacional. Como les he dicho, si estoy importando un clavo, tenemos que tener valoración de ese clavo, normas de origen, si viene de algún país que da preferencias arancelarias, tenemos que ver la partida arancelaria, qué cantidad, obviamente va a ser uno, pero igual hasta el peso influye porque tenemos que ingresarla toda a estadísticas internacionales, no a una estadística comercial, al Instituto Nacional de Estadística para que veamos nuestra balanza comercial, qué importamos, qué exportamos, cuánto, qué cantidad, calidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, entremos. Artículo 147 de la Ley General de Aduanas, el capítulo 2, normas de origen, pruebas documentales y control de las pruebas. Las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero.
en concordancia con los principios de la legislación nacional y los convenios internacionales, las mismas que podrán ser de origen preferencial o no preferencial. Tomamos en cuenta que cuando hemos hablado de la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduanas, aquí está especificando si vamos a determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos. En este caso, solo vemos el origen de las mercancías. El aspecto de los servicios está recién en análisis y justamente desde la creación de la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Antes era el GATT, que era el Acuerdo General sobre Aranceles y el Tratado de las Mercancías. Pero después de la creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio, se empezó a hablar justamente también del acuerdo sobre servicios, además de propiedad intelectual, pero que aún no tenemos nada claro porque no hay un arancel de servicios, ahí no se mide cuánto vas a pagar cuando vas a una empresa. Entonces es muy difícil que se vea o se determine el origen de esos servicios dentro de un país. ¿Sí? Lo más, no vas a ir con tu certificado de origen, vas a decir soy boliviano y estoy viniendo a trabajar a Colombia, por ejemplo. ¿No? Eso ya en el contrato que van a tener de servicio se va a determinar, ¿no? De qué país eres. Obviamente estás brindando un servicio, pero no tenemos esos requisitos como se tiene las mercancías referente a un código arancelario por cada mercancía, un trámite de importación, regímenes aduaneros, valoración de la misma mercancía, ¿no? Entonces, aún no se ve todo esto. Si hablamos de la legislación aduanera nacional, es lo que estamos viendo dentro de la ley, el reglamento y los procedimientos que se vayan emanando dentro de nuestra normativa nacional. Algunas circulares, pero todo está en base a la normativa internacional de la OMC, la Comunidad Andina de Naciones, en relación justamente a normas o regímenes de origen. Estos acuerdos, ¿sí? Dentro de la Organización Mundial de Aduanas y de Comercio, también se están analizando, más que analizar la normativa preferencial, porque ya la tenemos, ya está adecuada en nuestro caso en Latinoamérica, en estos acuerdos de complementación económica. Ya están regidas. Las no preferenciales aún no. Y la Organización Mundial de Aduanas justamente está revisando estos acuerdos no preferenciales para que no haya el abuso, se podría llamar, de los países industrializados referente a la utilización de estas preferencias, de estas normas de origen no preferenciales. Y eso ya lo están haciendo todos los países. Cuando hablamos de un sistema generalizado de preferencia, ya ciertos países como Japón, la Unión Europea, como hemos visto dentro del CENAVEX, nos están brindando, nos están dando preferencias, pero son preferencias, son acuerdos no preferenciales. ¿Sí? Los preferenciales están dentro de los acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el artículo 147. Si hablamos del artículo 148, la declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las mercancías en las que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente que las mercancías que se refiere al certificado son originarios de un país determinado. No confundan, ya han comentado algún momento, han mostrado una declaración jurada para que se emita la certificación de origen. Ese no es el certificado que revisan las autoridades aduaneras, sino es netamente el certificado de origen. La declaración jurada es la declaración que se presenta ante el organismo competente o la entidad competente, que en este caso para Bolivia es el CENAVEX, para que se pueda emitir el certificado de origen. ¿Sí? No es en sí el certificado de origen. ¿Ya? Entonces, los exportadores tienen que tener requisitos fuera de estar inscritos ante la aduana nacional, ante el CENAVEX, ante impuestos nacionales, tienen que cumplir requisitos para que le emitan este certificado de origen. Y obviamente esa entidad competente, que es en el CENAVEX, vuelvo a recalcar, en Bolivia,
hace la revisión. Si todo lo que está presentando dentro de su declaración jurada, van, verifican, si es productor, van a ver la cosecha, pónganse si es productos agrícolas, qué cantidad por hectárea. Es por eso también que es muy importante de que todo eso antes de esté registrado ante el Senavex para que puedan determinar si realmente es originaria toda la cosecha que se ha hecho dentro de un campo, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de mercancía originaria que ha sido producida, extraída del suelo, ¿sí? Porque otras cosas, Bolivia, bueno, Bolivia no tenemos muchos productos que podamos hacer tecnológicos. Estábamos en algún momento, perdón, con computadoras, celulares, los famosos quipus, pero creo que se ha quedado ahí nomás, ¿no? Además que tampoco lo hacíamos, ¿no? Era un ensamble nomás que hacíamos como en México. Pero tomemos en cuenta este párrafo, ¿no? La declaración certificada es una declaración jurada, obviamente, para que la entidad competente certifique y emita el certificado de origen y diga, ¿no? Estas mercancías que está exportando sí son originales. Y el certificado de origen es el único documento que demuestra el origen de las mercancías. Y en cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias que corresponden. Vuelvo a mencionar para que no se olviden siempre ver cuando haya una partida arancelaria que tengan que revisar nomenclatura arancelaria, vean las preferencias arancelarias si están en la misma nomenclatura. Y eso se refiere a todos los acuerdos que estamos revisando, ¿no? Los acuerdos de complementación económica. El artículo 149 nos habla cuando en la aceptación de la declaración de mercancías a consumo o durante el reconocimiento físico de las mismas surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la Administración Aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación. Tomemos en cuenta que ahora todo se puede falsificar y en algún momento sí ha habido o se ve aún certificados de origen que no son originales. Por eso que cuando se hace una revisión, si hablamos de la situación operativa dentro de las administraciones aduaneras, lo primero que se revisa es la partida arancelaria. Segundo, valor de las mercancías. Tercero, la documentación presentada. Y dentro de la documentación presentada, obviamente está, de acuerdo a la partida arancelaria, tomen en cuenta que la partida arancelaria es lo más importante, porque eso hace de que esa mercancía, de acuerdo a la partida arancelaria, pague el gravamen arancelario que corresponde, que puede ser entre 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40%. También esa partida hace que dentro de la partida arancelaria se presente documentación de respaldo que exija la normativa legal nacional en este caso, ¿no? ¿Qué? Presentación de certificaciones o presentación de certificados de origen. Perdón, autorizaciones previas, ¿no? Certificaciones o autorizaciones previas. Otra cosa que la misma partida arancelaria y la mercancía también determine, dependiendo de qué país es de origen, la mercancía, tome en cuenta que procedencia y origen es diferente, ¿verdad? Entonces, el país de origen de donde viene la mercancía o el país de procedencia es diferente. Si una mercancía es de origen chino, pero viene de Estados Unidos, no aplica la preferencia arancelaria, ¿sí? Pero si hablamos de nuestros países en Latinoamérica, si viene de Brasil y está facturada en Argentina, sí se puede considerar porque está en un bloque comercial que es el Mercosur, y esos países son miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración y de el AC36 Mercosur. ¿Sí? Hasta eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando la aceptación de
del certificado de origen, perdón, cuando no se acepta el certificado de origen por alguna duda razonable que tenga el técnico, obviamente se va a pedir que presenten más documentación de respaldo que acredite eso. Aunque el técnico de aduana, solamente con el número, con la firma del funcionario de la entidad competente que haya firmado ese certificado de origen, lo puede ver directamente por la página de la Asociación Latinoamericana de Integración o por la página del país de donde viene ese certificado de origen, o mandar un fax o mandar un correo directamente a esa entidad. Entonces, ahora es fácil, ahora es más rápido. Pero mientras no se reciba no se reciba esta información, el trámite de despacho aduanera no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la administración aduanera exigir la presentación de boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan pagar por la importación de las mercancías. Si el gravamen arancelario es el 10% y está dentro de las preferencias arancelarias, la boleta de garantía bancaria o el seguro de fianza tiene que dejarse por ese monto, ¿sí? Porque si estás presentando un certificado de origen, ese certificado de origen dentro de nuestras preferencias arancelarias no está haciendo que pagues el gravamen arancelario del 10%. Además que ya la agencia dentro del sistema hace de que en la liquidación de tributos no pagues ese 10%. Pero como hay una duda razonable, la administración te pide esta boleta de garantía. No se para el despacho hasta que tengas la respuesta, que el técnico tenga la respuesta de la entidad competente en el país de donde viene la mercancía y diga que sí o no es original. En caso de que no sea original, ahí ya se atiene a las consecuencias de falsificación y se inician los procesos penales que corresponden, ¿sí? Entonces, es muy complicado cuando presentas documentación fraudulenta, ¿no? No solamente en el caso de certificados de origen. ¿Ok? Entonces, no se detiene el despacho, pero mientras haga la investigación, ante todo se deja una boleta de garantía. Así, solamente esos 3 artículos dentro de la ley. Pero dentro del reglamento ya lo ampliamos un poco más. El reglamento de la Ley General de Aduanas, igual en su capítulo 2, habla de lo mismo, ¿no? Normas relativas al origen de las mercancías, las pruebas documentales y control de las pruebas. Artículo 266, aplicación de normas de origen. Las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancias que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o la entidad habilitada para el efecto en el país exportador. Si hablamos de mercancías originarias, tienen que ser producidas, cosechadas, fabricadas, extraídas, ensambladas, dependiendo del país, obviamente, en el país exportador. ¿Sí? Y de alguna forma, tomando en cuenta también la facilidad que hay dentro de los acuerdos de complementación económica de utilizar mercancías que no sean del país, que no sean del acuerdo, ¿sí? Que sea de un tercer país, pero que sean mercancías que sirvan para un proceso productivo y que no sobrepasen, ya vamos a ver posteriormente, o ya lo hemos visto con algunos de los acuerdos, el 50% del valor POP, en algunos casos, 60% para Bolivia y Ecuador, si hablamos de la comunidad andina. Y hay otro aspecto que se llama de minimis, cuando es menor, pero no sobrepasa el valor de la misma mercancía. Eso igual lo vamos a ver, pero para que tomen en cuenta, ¿sí? Tienen que ser originarias, sí se pueden utilizar, perdón la redundancia, de acuerdo al acuerdo de complementación económica, ¿sí? Que eso ya lo han ido viendo ustedes, hemos ido viendo cuando se han ido presentando cada uno de los acuerdos de complementación.
En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional, de acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. ¿Cuáles son? Los que hemos analizado, los que están dentro de la arancel de importaciones, con los que tenemos preferencias dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, y son el AC22, AC47, Bolivia, Venezuela, lo que tenemos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, el AC36 que es con el Mercosur, y el AC66 que es con México. Anteriormente era el AC31. Entonces, esos son los acuerdos que van a estar dentro de su arancel de importaciones y esos son los que se utilizan como preferencias dentro de las exigencias que tenemos para pedir un certificado de origen dentro de los convenios y acuerdos internacionales que hemos suscrito. Tomando en cuenta, y vamos a hablar de que con México es el único país que hay autocertificación, ¿sí? En la exportación de mercancías, el origen de las mismas se certificará por los organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión o por el exportador mediante autocertificación, de conformidad con las normas sobre la materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. Ya no hay Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, sino es el del que depende el SENAVEX, el Servicio Nacional de Exportación, que este es el organismo competente para emitir los certificados de origen para las exportaciones y obviamente tomando y cumpliendo los requisitos que se piden para todos los exportadores y lo que pide también el ministerio y las administraciones aduaneras. Y si hablamos de autocertificación, lo que les comentaba, ¿no? La autocertificación se hace en el Acuerdo de Complementación Económica AC66 entre México y Bolivia y esta certificación o esta autocertificación lo tienen que hacer los exportadores o los productores para exportar o importar de ambos países, Bolivia y México. Autocertificación. Estoy repitiendo porque esa es una pregunta de examen. El artículo 267. Casos que requieran probar el origen de la mercancía. El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales arancelarios o no preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que establezca el origen podrá corresponder a uno o más países o a una zona o territorio geográfico determinado. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas o comerciales, convencionales o cualquier otra disposición de orden público y sanitario. Dentro de estos casos que requieren probar, obviamente se va a hablar, y vamos a hablar más adelante, del tipo de mercancías que ingresan y que no son de la zona o territorio geográfico, que no están dentro del acuerdo, que son mercancías de terceros países, que obviamente no son originarias del país, pero que pueden ingresar de acuerdo a una calificación que den dentro de los requisitos específicos de origen los demás países, y dentro de los acuerdos, obviamente, que se tengan, o los acuerdos internacionales, tanto preferenciales como no preferenciales. El declarante verificará que el certificado de origen corresponda a la factura comercial y el plazo de validez de la misma. La administración aduanera a través de medios informáticos, aduaneros o manuales verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada sin perjuicio de la fiscalización posterior. Estamos hablando de aspectos operativos, por eso que estamos viendo la ley y el reglamento, porque esto se aplica cuando llega una importación de alguno de los países miembros de los acuerdos, ¿no? El declarante tiene que verificar que ese certificado que le han enviado cumplan con todos los requisitos y correcta con lo que emite o lo que dice igual la factura comercial. El plazo de validez
En relación del plazo de validez, tomemos en cuenta que esto se puede ampliar de 120 a 240 días, pero tenemos que tomar en cuenta que ahora ya se puede emitir certificados electrónicos, ¿sí? Eso sirve. Por lo que ha sucedido dentro del COVID desde el año pasado, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ha salido una circular donde se permiten los certificados electrónicos, pero obviamente que después se van a regularizar. ¿Por qué? Porque cuando se han cerrado las fronteras de los países, esos certificados han quedado inactivos, y cuando ya se ha aplicado, se ha aperturado alguna frontera, ya estaban vencidos, pero se pudo ampliar o se pudo emitir certificados electrónicos para que no tengan inconvenientes tanto importadores como exportadores. Si hablamos de fiscalización posterior, vuelvo a recalcar y tome en cuenta los que trabajan como operadores de comercio. No es que si sale canal verde ya están libres de toda revisión, más bien tengan más cuidado cuando salgan canal verde, ¿sí? Porque algunas de las agencias, algunos importadores justamente se valen de esto, ¿no? Saben en algún momento por todo lo que sucede en comercio exterior, que ciertas mercancías sí o sí van a salir canal verde, entonces aplican esa partida arancelaria de mercancías que no corresponden, ¿sí? Pero no se dan cuenta que el detalle de la revisión de fiscalización puede ser posterior, ¿sí? Tiene 8 años para poder revisar el departamento de fiscalización, y obviamente está siempre buscando a quién fiscalizar, porque puede ser hasta millones que se estén defraudando a la aduana nacional porque es recaudadora, y no les van a iniciar un proceso de el último despacho que han agarrado, sino van a ver todas sus carpetas de todos los años anteriores, y obviamente ese perjuicio es tanto para importador como para la agencia despachante de aduana. Y en muchos casos hasta las empresas de transporte caen, ¿no? Porque son operadores de comercio exterior. Cuando la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera, tome en cuenta por favor bien esto, ¿no? Esto es importante. Este párrafo es muy importante porque ya he recibido muchas consultas indicando que hasta los mismos técnicos les molestaban porque cuando venía un certificado de origen del Mercosur, por ejemplo, su partida arancelaria era diferente a lo de la comunidad andina. Obviamente, pero ¿qué tenemos que aplicar nosotros? El de la comunidad andina, y el certificado de origen así directo no les está certificando partida arancelaria. El certificado de origen les certifica origen. Ahora, tomen en cuenta este párrafo para cualquier discrepancia que tengan con algún técnico de aduana referente al certificado de origen y la partida arancelaria, porque con ustedes creo que he llevado también nomenclatura arancelaria. A los primeros 6 dígitos es el sistema armonizado a nivel internacional. Eso no se modifica, ¿sí? Debería ser para cualquier tipo de mercancía los primeros 6 dígitos igual. Séptimo y octavo, obviamente se modifica en el Mercosur y puede ser diferente en la comunidad andina, porque el Mercosur aplica la nomenclatura común del Mercosur y la comunidad andina aplica la nomenclatura nandina. Y en algunos casos, la NALADISA se aplica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, que puede variar, como les digo, en el séptimo octavo dígito. Pero eso no hace de que tienes que aplicar la partida arancelaria de Mercosur, sino tenemos que aplicar nuestra partida arancelaria o nuestra nomenclatura andina, pero obviamente revisar que esa mercancía esté dentro del acuerdo del Mercosur. Entonces no habría ningún problema. Pero ahora, a ver, voy a leer lo que dice este párrafo. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nacional,
en POCA te está diciendo nandina, porque tenemos que aplicar la nandina, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente. Es decir, se va a aplicar lo que diga el Mercosur. Se va a aceptar, en pocas palabras, el certificado de origen, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo o convenio negociado. ¿Sí? Puede modificarse la nomenclatura o la partida arancelaria, pero se aplica la preferencia siempre y cuando ese producto sea el mismo consignado en el convenio. ¿Me dejo entender? Las normas establecidas en el artículo 149 de la ley serán plenamente aplicables a las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdo a convenios internacionales. Vuelvo a recalcar, tomemos en cuenta normas de origen, certificado de origen, certifica origen, no certifica partida arancelaria. Y cualquier problema que tenga al respecto, aquí está este párrafo en el artículo 267 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Cuando la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nandina o nacional, se aplicará la preferencia arancelaria, es decir, se le va a otorgar la preferencia arancelaria, pero siempre y cuando ese producto sea el mismo consignado en el convenio de negociación. Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a la ley. Las mercancías se someterán al despacho aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Este párrafo es claro, ¿no? Ninguna, es decir, no puedes ponerle una marca falsa o un origen falso a ciertas mercancías que vengan, por ejemplo, de Ecuador, pero haya sido fabricada en China, por ejemplo. Eso es casi imposible. Lo que no es imposible es que de China vengan con marca de Ecuador o marca de Brasil. ¿Sí? Los chinos te hacen lo que quieran, lo que el importador les diga. Y eso yo les comento porque cuando he hecho un escaneo, porque trabajaba con el escáner grande, un escaneo de neumáticos, aparecieron otros neumáticos dentro de la capacidad o cantidad que estaban indicando. Y cuando se han abierto los contenedores, justamente la mitad de esos neumáticos para atrás venían con Made in Brasil, pero venían de China. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué? El certificado de origen ahí no les iba a servir, porque venían de China, origen China. Si tenían certificado de origen chino, ok, pero eso no les servía como preferencia arancelaria. Pero ¿por qué hacen este tipo de falsificación, señores? ¿Por qué creen? ¿Están Para luego despiertos? hacerlo pasar pues, como producto nacional, digamos ya. Para engañar al cliente. Exactamente, más para engañar al cliente y no hacerlo pasar como producto nacional, sino hacerlo pasar como producto brasilero. Y ustedes saben que el producto brasilero es más caro que el chino, ¿no ve? Entonces, estas falsificaciones, obviamente, si es que se les encuentra a los comerciantes, bueno, se tiene que iniciar un proceso. Pero tomen en cuenta, más adelante vamos a ver y voy adelantando que así no tengamos preferencias arancelarias con otros países, lo del Made in es muy importante. Lo del certificado de origen, así no tengas preferencias arancelarias, se debería pedir a todos los países, ¿no? Aunque no tengas preferencia arancelaria, porque lo de Made in es importante, dónde se ha fabricado. Obviamente, si tienes mercancías que no hayas producido aquí, los estés vendiendo a otro país, que no se da porque no vas a comprar algo para vender a otro país, ¿verdad? Es para venderlo en tu mercado nacional. Ya cuando tengas alguna exigencia, nacionalices, pagues tu nacionalización y quieras vender a otro país con mercancía usada, es medio difícil, medio complicado. Es por eso que en las exportaciones, la mayor parte de las mercancías tienen un origen, tienen que venir del país de origen. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, todas las mercancías que estamos, que están ingresando al país como importación a consumo, son chinas, ¿sí? Vienen de China.
Los chinos no nos van a vender algo que compren de Japón y nos vendan, ¿no? Ellos nos venden lo que fabrican. Ya si compramos de Estados Unidos, ahí puede ser diferente, ¿verdad? Porque las mercancías que hacen en China son especiales, y vuelvo a decir, para Estados Unidos, son de categoría A o B máximo. ¿Sí? Los americanos no te van a comprar cualquier cosa como compramos en Latinoamérica, en Bolivia más que todo. Y ahí ya cambiaría porque compran millones y millones los americanos de los chinos. Ahora, si quieres un buen producto, puedes comprar algo chino de Estados Unidos, pero ya no te van a mandar el certificado de origen. ¿Por qué? Porque el producto es chino, el país de procedencia es Estados Unidos, pero el país de origen es China. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo es chino. Si compramos, pero de Estados Unidos, unas zapatillas Nike, por ejemplo, el 90% que puedan ser originales o más, 95% podría decir. ¿Sí? Y no es por hacerle mala propaganda a Fair Play, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hemos visto, hemos hecho investigación, los mismos de Nike han venido y han verificado, esas mercancías son categoría C, D, ¿me entienden? Esas categorías no van a Estados Unidos. ¿Son originales? Sí, pero no tienen la calidad de las mercancías que van a Europa o Estados Unidos. ¿Me dejo entender? Entonces, muy difícil que digamos, originario, tengo unas zapatillas Nike. Todo es chino, todo es chino. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Normas de origen aplicables a zonas francas. Ya no existen zonas francas. No se aceptaban certificados de origen en zonas francas. ¿Ya? Zonas francas comerciales más que todo, porque a zonas francas industriales entra la mercancía para un proceso productivo, una transformación, etcétera. Ya no tenemos zonas francas comerciales en Bolivia. Bien, ahora sí, voy a empezar yo desde el miércoles. Hasta aquí va a ser la evaluación de lo que hemos avanzado y de lo que ustedes han hecho en sus trabajos prácticos hasta hoy. ¿Ya? Porque aquí ya vamos a entrar con la normativa regional de Bolivia sobre normas de origen, pero esto lo que vamos a ver ya es una normativa general de todo lo que hemos visto, lo que ustedes están viendo en cada una de sus presentaciones, y el trabajo práctico que han hecho. ¿Sí? Igual voy a analizar ese trabajo práctico porque desde el principio de clases, desde el principio de que hablamos de normas de origen, les he dicho, los acuerdos de complementación económica para preferencia arancelaria no solamente habla de normas o reglas de origen, ¿verdad? Si ustedes lo han analizado, hablan de muchas cosas más, pero nuestra materia, otra vez, valga la redundancia, de acuerdo a los acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, son sobre normas o reglas de origen. Es lo que estamos avanzando. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Claro como el agua. Muy bien. Ahora sí, muchos petardos. No voten tanto, estamos en clases. Grave en su zona, ¿no, Lisa? Grave, Y es grave. Israel, dice. Israel es el que está haciendo bulla. Seguro. Cuarta feria del... Los que están ahí afuera ya se los ve, ¿no? Y estoy con 2, 4, 6 en clases, 7. ¿Los demás? Natalia tomó su pastillita. ¿Qué más? A ver, Te siguen la olla común, Israel. está haciendo la hora olla común. Da Haciendo vuelta cola. para pasar clases. No, cola. Le dice, ¿por dónde vive? Dije, ¿me vas a traer olla común? No, de verdad, pues, porque Eso, escucha aprovecha, los petardos y luego por su retorno. Por la feria vive, ¿no? Sí, por la feria, aquí es. ¿Ve? La feria y 3 pasos al frente, justo casi cuarto anillo. Así que Un ya vecino, saben, pues. La feria, una ya saben cuadra. dónde Sí. buscarnos o dónde nos reunimos, ¿no? Hay unas buenas pizzas a 10 pesitos que Todos hay los por días va a frente. ir a buscarlo a ese Israel. Para meterle un bolito. De una, le dice. De una, Israel, de una. Ya estamos Ya. en contacto. Muy bien. Muy bien, salida de Israel.
Bueno, hasta aquí alguna consulta que tengan, chicos. ¿Se han dado cuenta de que la misma normativa de la ley y el reglamento es lo general que les he hablado cuando hemos visto la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Si ustedes han analizado los acuerdos de complementación, lo mismo, obviamente se amplía más cuando han visto su trabajo, por eso les digo, si han leído, ustedes van a decir, pero es lo mismo el AC22, sí, pero tiene ciertas diferencias, ¿no? Cada acuerdo tiene ciertas diferencias, pero la normativa general es la misma, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Muy bien. Pueden, cuando quieran, Aileen, Natalia, Aileen. Sí, Listen, es que lo voy a compartir un compañero porque la verdad es que ninguna de las dos sabemos compartir pantalla. Ya, Angie, y eso lo digo para que no se moleste. Intenten que no comparta nadie, ¿sí? De aquí si les vamos Ya, a guiar, Listen. aunque tardemos 5 minutos, ¿ya? Quiero que también Ya. ustedes sepan, ¿ya? Está bien. Solo comparten el corteo. Ah, no, ya, tampoco te pasé. Ahí sí no, soy mezquina. Ya eso, aprendamos, ¿no? Siempre, bueno, algún momento yo igual estaba ayudando a compartir las pantallas, pero me he dado cuenta que en vez de ayudarles, les estoy haciendo bueno, les estoy fallando, digamos, ¿no? Más bien tenemos que aprender. Es decir, si ustedes comentan cómo se hace, aquí nosotros le ayudamos, porque yo también he aprendido de la misma forma. Y es mejor aprender algo más. Sé que a algunos nos patea la tecnología, a mí igual, pero si no aprendemos, vamos a estar en lo mismo, ¿no? Y ya estamos cuasi profesionales. Pero bien, Angie, ¿no? La sinceridad Ya. sobre todo, ¿no? Ya. Para Voy a intentar yo entonces. Claro. Ya. ¿Me pueden ayudar, por favor? Primero abrí tu PowerPoint, que esté ahí en el escritorio, ¿no? Sí, Que está ya. abierto. Sí, ya lo veo. Ahora, donde dice compartir pantalla en el Zoom, dale clic. Mm. Mm. Donde está el chat, Y ahí al ladito, ahí, compartir pantalla. ya. Ok. Ya. Compartir pantalla te sale el escritorio. Ahora dale clic y compartir donde está tu documento. Clic en tu documento y le das compartir. Exacto, ya aprendimos algo más. Muy bien, Aisita. Ya. Ahora Gracias. para que se vea completo, Office auténtico. Bueno, después vas a actualizar. Dale en la parte de arriba, en el lado izquierdo, hay como un televisor. Ahí le puedes dar, o en la parte de abajo, Así exactamente. está bien. Listo. Ya aprendimos algo más. Ay. Ya. Sí, no es la Y humedad, dicen, no es la humedad. Digo, es la humedad, no estás transpirando, es la humedad. ok, Lisa. Va a comenzar, sí, mi compañera Natalie primero. Ya. Ya, después. Ay, buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. A nosotras nos tocó poner la decisión 417, criterios y procedimientos para la fijación de requisitos específicos de origen. Las integrantes somos mi compañera. Cállate. Un ratingo, Lisa. Me cansa la vaca. Muy bien. Ya. Muy bien. En las normas de origen se establecen las condiciones para que los productos tengan derecho a las preferencias pactadas. Los requisitos de origen cumplen una función cuando las normas resultan insuficientes. Es necesario ajustar normas especiales a nivel de desarrollo de una producción, procurando que los requisitos mencionados no constituyan al comercio de los países miembros. Ya, explícanos. Ya dice que en esta norma, en esta decisión 417, vamos a hablar sobre las condiciones, los requisitos y que, o sea, a ver cómo es,
le puedo explicar que vamos a hablar sobre los requisitos para que de estos 4 países, para que puedan hacer una, ay, no me acuerdo cómo se llama ese documento. Angie, ¿qué se llama el documento que te pasé? El certificado de origen. Sí. Ya esta norma Solo sí. tiene 2 artículos, dicen. Ya, continuamos. Ya el artículo 1, Angie, cámbialo. Habla sobre la Secretaría General que podrá fijar requisitos específicos de origen para los productos que los requieran. O sea que dentro de esta norma se refiere a los requisitos específicos de cada producto. El artículo 2. ¿Te aparece, Natalie, la diapositiva? Sí, Sí. el artículo 2. Los requisitos específicos se consideran normas especiales de origen vigente. Puede decir que puede avalar el cambio de decisiones en la Secretaría General. El artículo 3 habla sobre los requisitos que deberán constituir un instrumento dinámico para el desarrollo de la subregión. Estas se adoptarán los requisitos para adecuar las normas al avance económico y tecnológico para propiciar condiciones equitativas de competencia. El artículo 4 habla sobre la Secretaría General al fijar requisitos que procurará que no haya obstáculos para el aprovechamiento de las ventajas derivadas de la aplicación del acuerdo. Procurará que no hayan observaciones para así poder hacer más rápido el documento, el certificado de origen. Se me giró esta borrera, no sé si es, ya bueno. El artículo 5, habla de los artículos 3 y 4 de la presente decisión, que se fijarán requisitos utilizando las siguientes modalidades. La incorporación de materiales originarios de los países miembros que sean materias de bien siempre que existan condiciones de abastecimiento. Los procesos productivos en la elaboración de un territorio de los países miembros. La incorporación de un determinado porcentaje en los productos elaborados fuera del territorio de los países miembros. El porcentaje del valor CIF de las materias importadas a terceros países. El pago del arancel externo común correspondiente a las materias importadas de terceros países. Habla sobre todos los requisitos que necesita la solicitud del certificado que vamos a hacer. El artículo 6, la Secretaría General fija los requisitos que se establecerá para Bolivia, el cumplimiento diferido de dichos requisitos teniendo en cuenta su desarrollo. El artículo 7, esta es cuando se estime fijar los requisitos a determinados productos. La Secretaría comunicará su intención a los países miembros explicando los motivos y solicitará sus observaciones. O sea que este artículo habla por si hay un cambio, la Secretaría General va a agarrar y los va a juntar a los 4 países y les va a decir el cambio que está tomando para hacer el certificado. No estamos hablando de certificado, Natalia, para que se entienda, ¿no? Están hablando de requisitos y justo de lo que yo les comentaba, requisitos específicos de origen. Es decir, dentro de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones va a solicitar a los países miembros. Obviamente la Secretaría no es de un solo país. Si bien el presidente de la Secretaría puede ser nombrado cualquiera de los 4 países,
En la Secretaría hay un grupo de funcionarios que trabajan de cada uno de los países. Por eso que cuando hagan un requisito, Bolivia quiera hacer un requisito específico, quiera solicitar, porque tiene que solicitarlo ante la Secretaría de la Comunidad Andina, tiene que presentarle, tiene que explicar los motivos por qué quieren ese requisito, pero para todos, porque si no aplican, es decir, si no aceptan los 4 países, no se va a hacer, no se va a dar pie a ese requisito. Tomando en cuenta que la Comunidad Andina de Naciones trabajan trabajan de manera vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? De uso obligatorio, ¿sí? Y aparte, todos tienen que estar de acuerdo para que se emitan estos requisitos. Son requisitos específicos de origen. Es por eso que la decisión 417 está enmarcada más en esto, ¿no? En pedir los requisitos específicos de origen. Dentro de los acuerdos de complementación económica, de la misma forma, por eso dice, los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre el acuerdo. Prevalecerán sobre el acuerdo. Porque es algo que yo estoy haciendo, es decir, que Bolivia está haciendo dentro de la Comunidad Andina y eso va a prevalecer para todos, ¿verdad? Ahora, si yo hago un requisito específico con Chile o Bolivia, estamos hablando de Bolivia, hace un requisito específico, va a prevalecer sobre el acuerdo. Yo no puedo irle a decir a Chile, porque si me ha fallado en algún momento, el artículo 7 me dice esto. Sí, pero nosotros hemos quedado en hacer un reo, un requisito específico de origen, y eso prevalece sobre el acuerdo. Así que ahí se queda. ¿Ya? Continúo. Lícenme, siguiendo lo que explicaba mi compañera, bueno, cuando se estime fijar los requisitos determinados, digamos, para estos productos, el país, en el artículo 8, el país miembro que solicite requisitos deberá pedirlo a la Secretaría General con la siguiente información. Ya. Con la descripción del producto y la clasificación arancelaria según la Andina. Como segundo punto están los materiales utilizados, es decir, los que se utilizan en el producto, si son de origen nacional o este caso no fuera. El proceso de producción y participación de dichos materiales en la elaboración del producto final. Y como tercer punto, la justificación de la solicitud, criterios considerados y modalidad del requisito específico del origen a establecerse. En el artículo 9 se dice que una vez recibida la solicitud del artículo anterior, la Secretaría da un plazo no superior a los 5 días hábiles para hacer la verificación, digamos, de la solicitud. De ser así, se debe proceder a unas observaciones con los demás países miembros. Siguiendo en el artículo 10, los países miembros dispondrán de 20 días hábiles para observar, digamos, hacer todas las observaciones que tengan. Y en caso de que existan observaciones, la Secretaría convocará una reunión a todos los países miembros en una reunión que se llevará a cabo en menos de 10 días hábiles. Luego procederá a expedir la resolución correspondiente. Artículo 11. Para la revisión o modificación de los requisitos específicos de origen, se debe proceder conforme a lo establecido en los artículos 113 y 114 del Acuerdo de Cartagena. En el artículo 12, los requisitos específicos de origen vigentes se mantendrá hasta su revisión o modificación si fuera el caso. Y este es un certificado. Eso sería el ISEM por parte mía. Ese es un certificado de donde habrá emplearlo. ¿Se puede emplear? Certificado de origen. Sí, pero no es de la comunidad. Según veo es brasileño. Ay, ya no sé cómo. Según veo ese certificado. Eso sería eso. Ya, por si acaso ese certificado no es de la comunidad andina, es de Brasil, es del Mercosur. Hasta eso, cuando busquen información tienen que hacerlo de
del tema que están tocando, ¿ya? Ok, te puedes salir. Ahora sí, darle en la parte de arriba, dice salir, Dejarte pero compartir. sí, Sí, está bien. Ya se salió. muy bien. Sí. Sí, Ok, gracias. qué bien, aprendimos algo más de la decisión 417. Ya, esta decisión 417, por eso les he pasado y que sea importante de que se hable de la Comunidad Andina de Naciones para especificar decisión 416 y la decisión 417, ¿no? Que, bueno, en realidad se ha vuelto a leer, no explicar, eso les he dicho la anterior, una cosa es que lean y otra cosa que expliquen. Pero esta decisión 417 habla más sobre los requisitos específicos de origen, ¿ya? De cómo se tiene que hacer para presentar o para poder querer adecuar una normativa dentro de la Comunidad Andina de Naciones por cualquiera de los países miembros, ¿no? Ahí está el tiempo estipulado para que la Secretaría pueda dar su opinión, pero como les comento, ¿no? La Secretaría no solamente es un país, sino son los mismos 4 países. Dentro de la Secretaría o la Comunidad Andina que está en Lima, ahí están todos son funcionarios de todos los países miembros, ¿sí? No solamente están dedicados a ver normas de origen, sino a ver toda la normativa referente a la Comunidad Andina de Naciones en administración aduanera, ¿sí? Y los acuerdos que hay dentro de la Comunidad Andina. Como les he dicho, no es solamente aduanera, ¿sí? Hay intercambio de información, de educación cultural, etcétera, ¿no? Hay mucha información que tiene la Comunidad Andina. Es por eso que la diferencia entre Comunidad Andina y Mercosur fluye en eso, que la CAN es una comunidad, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y dentro de la Comunidad Andina, todo tiene que ser vinculante, ¿sí? Obligatorio para los 4 países. Mientras el Mercosur es el mercado común del sur y como también su nombre lo dice, está más relacionado a mercancías, a comercio. Por eso se llama mercado común del sur. Y bueno, gracias Osma y Jorge que están pasando clases conmigo porque los demás están durmiendo. Se han ido a bloquear. Ya, gracias. Entonces, es importante eso. Por eso estoy queriendo que se analice un poco más lo de la Comunidad Andina de Naciones. Ya hemos visto la decisión 416 y la decisión 417. ¿Sí? Van a hablar el siguiente tema también, que es reglas de origen. Ya les he dicho, normas, reglas de origen, pero las reglas de origen son específicas también en el aspecto internacional, ¿no? Eso lo van a ver la siguiente clase cuando tengamos la exposición. ¿Okay? Entonces, de manera general, lo que nosotros tenemos que conocer es lo que estamos viendo, ¿no? Ya cuando ustedes necesiten más información, tienen que ver todo lo que se refiere al acuerdo de donde vienen las mercancías con preferencia arancelaria. Si viene de Chile o compran algo de Chile y viene certificado de origen, tienen que conocer qué es lo que dice el acuerdo completo, ¿no? Por eso les he dicho, si hablamos de normas de origen, valoración, no es que van a salir expertos en eso, en sus materias o en su carrera, digamos, de comercio exterior, creo que conocen siendo muy ambicioso, creo que conocen el 5% de cada una de sus materias en relación a su profesión. ¿Me entienden? Entonces, y no es porque no la conozcan, sino que cuando se da las materias se intenta dar lo más general, porque ustedes no van a salir especialistas en normas de origen, especialistas en nomenclatura, son especialidades que las pueden hacer posteriormente, ¿verdad? Pero por lo menos que tengan el concepto general. Para mí que conozcan lo que se refiere a comercio exterior, es por eso que la información general es lo más importante. No me gusta que memoricen, no me gusta que leen, sino que entiendan lo que están leyendo, que entiendan lo que ven cuando les paso un video, que entiendan tal vez lo que les estoy explicando.
porque si no lo entienden, medio complicado después, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, no están saliendo, no van a ser especialistas en cada una de las materias, pero sí me gustaría que salgan con los conceptos generales de todas sus materias, porque están estudiando para ser profesionales en comercio internacional, ¿no? Aguilera, Padilla Ronald, Presente, licenciado. Roberto, Aravilca, Presente, licenciado. no falten, señores, igual ya saben que califico sobre 100 puntos, 100 puntos todos, ¿no? Asistencia, participación, exposiciones y todo eso. A ver, denme un ratito. Grupo. Muy bien, Natalie. Muy bien, Angie. Angie ya, por lo menos lo que me gustó y aprendió ya a compartir. Es importante. Bien. Sí, le dicen. Pero vuelvo a recalcar, no preparen algo sin saber lo que están leyendo, ¿sí? Por favor, a todos, a todos, no lean. Está bien, lean, pero expliquen. Es decir, para eso les digo, les doy el trabajo. Copien toda la decisión 416 y en su exposición lean, ¿no? Ese sería el trabajo que les tendría que dar, pero no es así, sino es exposición, ¿sí? Jorge Eduardo. Presente, licenciado. Caero, ¿no? Jorge Eduardo Caero. María Alejandra. María Alejandra. ¿Está? No está. Junior. Junior. Presente, licenciado. Jorge Eduardo Hurtado. Presente, licenciado. Juan Marcelo. Presente, licenciado. Brian Machicado. Buenas noches. ¿Qué tal, Brian? Un infierno, le hice un infierno, no había paso por ningún lado. Me tocó caminar. ¿Está peor? ¿Está peor? La gente, lo que pasa es que en la mañana por la lluvia fui en el auto y no había paso por ningún lado. Me tocó dejarlo el auto y caminar desde el trabajo hasta mi casa. Bueno, parece que está peor entonces. Bueno, hay que salir a darle un bolito por ahí. Muy bien. Ricardo Alberto. Presente, licenciado. María Alejandra apareció. Listen, Apareció. listen, estoy presente por si me paré a buscar cargador para mi máquina. Por favor. Angie. Presente, le dicen. Kevin. Buenas noches, Lice, presente. Israel. Presente, licenciado. Osman. Presente, licenciado. Jaime. Presente, licenciado. Y por si acaso los que tienen falta la anterior saben por qué, ¿no? Porque estaba exponiendo, estaba inspirando y se habían salido la mayoría, ¿no? Me han dejado así porque he llamado lista temprana, ¿no? Entonces, si tienen falta es porque me dejaron hablando solo. Mayerly. Presente, Lisa. Buenas noches. Osvaldo. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas. Sergio. Buenas noches, licenciado. Presente.
Natalie. Presente, licenciado. Hola, Andrea. Presente, dice. José Eduardo Zavala. Presente. Vanina. Presente, licenciado, buenas noches. Y Caterine. Presente, licenciado. Bien, creo que nadie está en los bloqueos. Según tengo a todos presentes, pero creo que ya se han ido saliendo, ¿no? Dicen presente y se van. 2, 4, 6, 8, 10, 22. Muy bien, estamos los 22. ¿Alguna consulta que tengamos, señores? Creo que estamos yendo bien, pero bueno, ya en el contexto general, cuando les vaya explicando, ahí ya se van a dar cuenta mejor. Obviamente, si han leído sus trabajos que están haciendo y que tienen que presentarlo hoy. Y, bueno, a los que han hecho las exposiciones también, ¿no? En realidad, eso es importante. Tenemos un tiempito. Actualicémonos un poco. No se olviden, por favor, subir, ¿no? A ver, aquí ha subido, creo que Natalie. Angie también tiene que subir a la plataforma en el grupo. No, yo no subí, licen. Ya, Natalie. Fue mi compañera. Ya, ok. Sube, está abierto todavía para que pueda calificarles. En realidad ya les he calificado, pero para calificarles ahí en la plataforma, para que no me digan mi nota. Y en el grupo 5, ya que están aquí todos, solo subió, no, ya lo subieron. Muy bien, excelente. Tenemos aún tiempito, aprovecharemos. Hay mucha información que llega. Y bueno, compartiremos con ustedes para que vayamos actualizándonos, ¿no? No se olviden, la evaluación va a ser hasta donde he expuesto ahora, ley general, reglamento. Si no van a ver el video, por lo menos entren a los artículos, tienen la ley y el reglamento, y lean de la ley y el reglamento, ¿ya? Lo referente a normas de origen. ¿Ok? Sí. El Banco Central de Brasil subió la tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos, profundizando su lucha contra el deterioro de las perspectivas de inflación después de que el gobierno decidió flexibilizar el límite constitucional de gasto público. El comité que fija la política monetaria del banco, conocido como Copom, decidió por unanimidad elevar la tasa referencial a 7,75%. El alza consolida el actual ciclo de endurecimiento monetario de Brasil como el más agresivo en las principales economías, en momentos en que el Banco Central enfrenta la inflación a 12 meses en 2 dígitos y las promesas del presidente Jair Bolsonaro de impulsar el gasto social en un año electoral. Las mineras que operan en Chile entregarán a la Convención Constitucional un documento con propuestas sobre el desarrollo del sector, informó la asociación que agrupa a la industria. La Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, detalló que el informe es el resultado de un trabajo llevado a cabo el año 2020 y que tiene como foco la sustentabilidad, el marco jurídico y el entorno económico. El documento incorpora 5 ámbitos que debiera considerar la discusión del órgano constituyente a su juicio, por ejemplo, características especiales de la minería, la inversión estatal versus la privada, minería y agua, minería y pueblos indígenas, minería e innovación tecnológica y arquitectura regulatoria de la minería. La actualidad económica de Hispanoamérica en Minuto Comex de Más Container, una presentación de Michelin Flotas Conectadas, Informasec, Gestión y Seguridad para las Empresas. La
economía peruana registrará una expansión de un 12,2% este año, proyección que se ha elevado desde el 9% estimada en julio, considerando que la actividad muestra un desempeño relativamente favorable, sorprendiendo positivamente, informó el BBVA Research. De acuerdo con el informe Situación Perú, presentado por esta entidad, el escenario base de proyecciones considera también por el lado sanitario una tercera ola de contagio del COVID-19 de impacto contenido sobre la actividad y luego a principios de 2022 con la mayor parte de la población ya vacunada y que los aforos retomarán una paulatina normalización. Colombia adjudicó 11 nuevos proyectos de generación de energía solar a gran escala que requerirán inversiones por más de $800 millones y entrarán en funcionamiento a comienzos del año 2023 como parte del proceso de transición energética del país, informó el gobierno. Con la adjudicación a 9 empresas en una subasta que concluyó hace unos días, el país sudamericano de 50 millones de habitantes asignó a los ganadores obligaciones por más de 700 megavatios, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. La actualidad económica de Hispanoamérica en Minuto Comics de Más Container, una presentación de SEAL, Servicios Especializados de Aduana y Logística, y Rix Veritas, Gerenciamiento y Gestión de Riesgos. Los precios subieron en España en octubre en un 5,5% respecto al año pasado, una cota que no se veía desde septiembre de 1992, es decir, hace 29 años. El dato preliminar publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas marca un nuevo pic para la inflación en España, que lleva una tendencia alcista desde marzo. Desde entonces, el costo de la vida encadena ya 8 meses encareciéndose por los altos precios de la electricidad y los combustibles, el repunte del consumo y los problemas en las cadenas de suministro globales. Muy bien, señores, un poquito de actualidad de Hispanoamérica, ¿no? A ver, Junior. ¿Vieron? Así se van a cocinar, a hacer la cena. Ronald. Sí, líder. ¿Qué habló acerca de Brasil en este pequeño documental de Master Conte? Habló en general, ¿no? Para todos, que por el tema de la pandemia ha disminuido el comercio, ¿no? ¿Brasil? También Brasil. Papá, ven a arreglarme mi máquina. Te dije que no abre Word. Le dije, no abre Word, no puedo ni siquiera subir una cosa de mi tarea ahí. Natalie. Ahorita su papá le va a decir, cásese, chau de acá. École, Natalie, esa. Bueno, ya estamos conociendo más. Natalie, ¿qué ha hablado Brasil? ¿Estás allí? ¿Qué ha hablado de Brasil? Listen, estoy aquí. No, casi no lo escuché el video porque estoy peleando con esta máquina, listen. No, hemos escuchado que estás peleando con tu papá, no con la máquina. No estoy peleando con él, es que tiene que venir a arreglármela, pues. No puedo yo así. El otro de ayer igual quise prenderla para hacer algo y ya listen, no lo puedo escuchar. Muy bien. Va a disculpar. Papá. Mejor no le pregunto porque a mí igual me va a tratar, así que ahí la dejamos. Bien. No pregunto a nadie, creo que todos están aburridos porque va a llover. Bien, señores, estas noticias a nivel internacional obviamente no sirven de mucho para ir viendo los cambios, ¿no? Y si hablamos de Latinoamérica, hablamos de Brasil, Chile, Colombia, son países que están en un repunte, ¿no? Hasta Perú. Si hablamos de Perú, que es uno de los países con los que más tenemos similitud dentro de Latinoamérica o Sudamérica,
pero es uno de los países que está creciendo más, y más que Chile, ¿no? En las últimas noticias que se han dado a nivel internacional. Los cambios que están viendo después de la ronda de París respecto a a la proyección o a los cambios climáticos que han ido habiendo a nivel internacional, como han visto ya Colombia está moviéndose respecto a hacer poner paneles solares para energía limpia, ¿no? Para ya no utilizar combustible fósil, que en realidad son los que afectan al medio ambiente. Y bueno, Brasil lo que está viendo es un cambio. Estamos en situación de elecciones en Brasil y Argentina. Entonces, esos cambios que está haciendo Brasil es justamente respecto a su moneda, porque, bueno, se ha devaluado y él está haciendo entregas, igual que acá, digamos, ¿no? Está haciendo entregas como las AFPs para que se pueda alivianar un poco lo referente a la deuda externa. Pero tomemos en cuenta que ustedes mismos saben que dentro de Brasil y Argentina está habiendo mucho contrabando, contrabando hormiga se llama, porque como esos países se han devaluado su moneda, se han devaluado todos los precios, en Brasil y Argentina son baratos, ¿no? Y todos están yendo a frontera a traerse ropa, víveres, etcétera, ¿no? Entonces el contrabando está incluyendo a eso. De paso también Perú bajó un poco también su moneda, entonces eso también genera que todo el contrabando entre e ingrese por estos países. Nosotros somos el centro de Sudamérica, ¿sí? El centro de Sudamérica, y cuando ocurre algo fuera de nuestras fronteras, obviamente nos va a perjudicar o nos va a ayudar. En el caso de cuando un país entra en déficit fiscal, se devalúa su moneda, obviamente nos perjudica, porque los mismos bolivianos de frontera van y compran de esos países, ingresan con por contrabando, ¿no? Contrabando hormiga, generalmente en las fronteras de Yacuiba, Puerto Suárez, en Brasil, ¿verdad? Entonces, estas pequeñas noticias que se dan, si ustedes estuvieran más actualizados, nos sirven para poder ir viendo el panorama que se va dando a nivel Latinoamérica y el mundo. Además de España, siempre que hablen de Latinoamérica, va a estar inmerso España, por si acaso, como país de habla hispana, ¿no? Tomemos en cuenta esto también relativo a las noticias que les voy a ir pasando si es que tenemos tiempo. Bien, no se olviden, hoy su trabajo hasta las 11:30, no voy a dar más plazo, porque esto ya lo he venido hablando desde un comienzo. En el trabajo no voy a dar plazo, los que no entregan, en modo, son 100 puntos. La evaluación sí o sí también el día miércoles. Voy a avanzar, van a exponer las reglas de origen, el grupo 8, que se prepare bien, por favor, Roberto y... Perdón, está Roberto y Osman, ¿ya? Quiero que me expliquen, ¿no? Que lean y lo dejen así. Obviamente les estoy dando el puntaje que corresponde para que no tengan 0 a los demás, pero voy a tomar en cuenta también su presentación que hagan dentro de la plataforma, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué recomendaciones más? La evaluación va a ser de, el día miércoles tenemos clases de 8:30 a 10:30. Entonces vamos a pasar hasta las 10 y de 10 a 10:30 va a ser la evaluación en la plataforma, ¿ok? La segunda evaluación ya tenemos programada para el 24. Ahí acabamos todo, más mis exposiciones, y el examen final va a ser el 29. Con eso concluimos, ¿sí? Como les he dicho y les vuelvo a recomendar, sé que ustedes ya están en lo último, estudien, no estudien todo el libro, no estudien todo lo que les han pasado tal vez sus docentes, busquen los conceptos generales, de esa forma van a captar mejor. El problema es de querer leer y memorizarse todo, eso es imposible, ¿verdad? Nadie se va a memorizar todo, pero si entendemos es diferente a memorizar. ¿Sí? Y desde ya yo siempre les he recomendado, ¿no? Tenemos el Google para todo, tenemos la página de la aduana, tenemos la página de varias instituciones.
Hay esas preguntas frecuentes que les puede servir mucho dentro de la página. Además que hay tutoriales, ¿sí? Puede que esos tutoriales, pero también busquen de empresas o busquen de instituciones que están ligadas justamente al comercio internacional. Porque si vemos alguna exposición de algún alumno de alguna universidad, no es que esté mal, sino que puede que se equivoque en buscar información. Lo hemos hecho todos, ¿verdad? Pero las que menos podrían equivocarse son estos organismos internacionales que se dedican justamente a la materia de comercio exterior y comercio internacional. Muy bien. Consultas, preguntas, dudas, sin renegar, pero por favor, sin gritarme. Hoy día es lunes. Buenas noches, una consulta. Con el tema de práctico, ahorita tengo problema con el sistema para entrar a plataforma. No me sale la materia registrada. Entonces, no sabría cuál es práctico. ¿No te han habilitado, Caterín? Todos están habilitados. A ver. No, me sale de mis otras materias, pero de esta no me sale aún. Yo no estaba habla- habilitado, Lisa, Comunicarte y con Raúl. Raúl, sí. Sí, si no Sí, estás sí. habilitada con Raúl, por favor. Y podemos verlo ya. mañana, si no puedes ahora, porque no creo que a esta hora te atienda. Es que eso, Caterín, por favor, también. Caterín, yo sé que has entrado después, pero también la Sí. responsabilidad no es a lo Le, último, digamos, ¿verdad? ¿No? le hablé con la licenciada Rosena y me pasó el número de Raúl igual. Le hablé, pero creo que es tarde. Creo que está en bloqueo. De igual manera, ¿me podría decir de qué es el trabajo? Así yo lo hago y se lo envío por correo, si no, hasta que me habilite. El trabajo práctico es de todos los acuerdos de complementación económica que tenemos Bolivia con el resto de los países. Hace 22, hace 47, Bolivia, Venezuela, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur y el ACE 66. Estos acuerdos de complementación son acuerdos preferenciales que tenemos con el resto de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la LAD. Lo puedes encontrar en el arancel. Si tienes el arancel, en el lado derecho están las preferencias arancelarias y esos son los acuerdos, pero que se tienen que hacer completos, ¿no? Preferible lo de normas de origen, pero si lo tienen completo no hay ningún inconveniente. ¿Es hacer un resumen entonces? No De todo. resumen, no resumen. El resumen lo están haciendo cuando están exponiendo, ¿verdad? Ya, realizar la investigación de los acuerdos de complementación económica. Sí, muy bien, aquí está. A ver, voy a compartir la... Este es el, no sé si lo estás viendo, dale, Sí. ya, dale print the screen y grabarlo en un Word. Ya. ¿Me podría pasar su correo, por favor? No, lo que pasa es que califico yo dentro de la plataforma porque es la única forma de que puedan demostrar que han hecho su trabajo, digamos. Cuando estés, bueno, tu trabajo, te voy a dar un plazo hasta mañana, digamos, mañana noche, pero intenta una vez que te habilite, me avisas para que te habilite a ti porque hoy se cierra, ¿sí? Hoy se cierra el trabajo, hoy se cierra la entrega de los trabajos a las 11:59. Cuando tú lo tengas, yo puedo aperturar para que puedas ingresar tu trabajo. Obviamente, ya analizando de que te haya habilitado, Raúl. ¿Ya? Está bien, sí. Gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente? Le dicen una consulta. Sí, Ren. Sobre el parcial. ¿Va a ser teoría o más o menos falso, verdadero? Teoría de falso y verdadero. ¿Está bien así? Sí, le dicen. Israel, no, generalmente en las plataformas no tenemos la opción para que se pueda ampliar mucho. Entonces yo generalmente tomo falso, verdadero, pero también tomen en cuenta que tienen que leer bien las preguntas, ¿no? Una palabra puede cambiar el significado de todo el párrafo, así que no es tan fácil tampoco falso, verdadero.
Ahora, como tienen tiempo, pueden leer y eso también me gustaría porque si no saben, por lo menos ese momento van a leer algo de lo que no han leído. No digo de todos, ¿no? Pero ya saben quién. Así que es preferible que analicen falso verdaderos para analizar bien el párrafo o la pregunta que les voy a hacer. Porque como les digo, en cuestión legal, porque todo es normativa legal, un punto, una coma, un pero, cualquier palabra puede cambiar el sentido de todo un párrafo, ¿no? Entonces tengamos cuidado en eso. Ya dice, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Los que están durmiendo en el bloqueo siguen con las cámaras apagadas. Bien, nomás dicen, todo tranquilo. Ok, listen. Muy bien, Jaime, muy bien, Alberto. Muy bien, nos vemos en el punto de bloqueo el miércoles para su examen. Dicen, gracias, hasta luego. Bien, gracias. Que estén bien, chao, chao.